Avui tenim a l'Anton Costas, que és enginyer tècnic industrial i economista, és catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona i en el vessant institucional ha sigut president del Cercle d'Economia del 2013 a 2017 i en l'actualitat és el president de la Fundació Cercle d'Economia i que avui ens parlarà de com refer el nostre món en aquest moment post-Covid i bé. Llavors, molt agraïda que pugui estar avui amb nosaltres, donar-li aquesta benvinguda molt afectuosa des del Baix Llobregat i sense més li donaríem la paraula. Així que endavant. Molt bé. Bon dia. M'escolten? Sí? Perfecte. Bon dia, presidenta. És un plaer assistir a aquesta reunió del Consell i moltes gràcies per la invitació. És un plaer. Una miqueta amb les instruccions de l'Enric Giner faré una intervenció d'uns 40 minuts i faré d'una forma d'una forma que intentaré trasladar 8 ideas, especie de frases, ¿no? Casi de axiomas, por decirlo así, porque no los demostraré mucho, pero sí me interesa trasladarles 8 ideas en relación un poco con el esfuerzo de recomposición de nuestras economías y de nuestra sociedad en este mundo pandémico y pospandémico, ¿no? Y después de esos 40 minutos, en principio, pues encantado de poder tener una conversación con todos ustedes que tengo la seguridad de que me enriquecerá a mí, ¿no? Que me dará nuevos elementos de reflexión, ¿no? Por lo tanto, insisto, voy a dedicar unos 4 o 5 minutos a 8 frases, a 8 ideas que en muchos casos verán que no las desarrollo, pero que al menos sí quiero trasladarles. La primera es mostrar un mayor optimismo, que espero que no sea un optimismo bobo, ¿no? Un mayor optimismo con respecto a la recuperación macroeconómica, la recuperación en conjunto de nuestras economías. Esto, miren, como saben perfectamente y lo han vivido y lo están viviendo, 2020 realmente es un año como para no recordar, pero acaba con una serie de señales o noticias que son, a mi juicio, muy esperanzadoras y que me van a permitir hacer un pronóstico del 2021 diferente al que hacen la mayor parte de las personas e institutos, tanto privados como públicos, que se dedican a hacer pronóstico económico. ¿Cuáles son esas señales, a mi juicio? Al menos 3, 4 de ellas. En primer lugar, la aparición, el descubrimiento de vacunas en un tiempo que les aseguro que es récord. Yo soy consejero de una empresa farmacéutica, no es que sepa mucho, pero alguna información tengo. Es extraordinario que en un plazo de menos de un año una serie de laboratorios, no uno, solo 2, hayan conseguido tener una vacuna eficaz contra este virus. Y no deja de ser también un hecho positivo el que se ha anunciado hace 2 días que para una de esas vacunas la empresa que la producirá en Europa es una empresa española, una empresa catalana, ¿no? Pero este es el primer elemento, una señal muy positiva, muy importante. Disponemos en un tiempo récord de vacunas eficaces que van a ser distribuidas de forma masiva al conjunto de la población. Esto es una noticia muy importante con un efecto muy claro en el comportamiento de los agentes económicos, como ahora diré, ¿no? En segundo lugar, también en el ámbito aún un poco de la salud, hay evidencia de que se adquiere una inmunidad natural. Es decir, de todos los casos que he leído en el mundo, estudiados, de personas que han contraído el virus, que lo han pasado, solo hay 6 casos de personas en el mundo que hayan vuelto a contraer
la enfermedad, el virus. Esto es algo excepcional porque habla de hecho de una inmunidad natural que va a tener mucha importancia en el año 2001, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Viniendo a nuestro país, bueno, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, con esto, lo que para mí es muy importante, la posibilidad de haber incorporado ya en esos presupuestos los primeros 27.000 millones, que son muchos miles de millones de euros, de los nuevos fondos europeos, es también una señal muy importante cara al 2021, al comportamiento de la economía en el 2021. Una cuarta noticia importante, el hecho de que la Unión Europea, en una decisión que yo antes de julio no apostaba por ella, en una decisión tomada en julio, que la Unión Europea haya decidido crear este fondo, el programa Next Generation, ¿no? Además de los presupuestos plurianuales, el programa Next Generation, y que lo vaya a financiar de una forma que rompe las resistencias, rompe la ortodoxia anterior de la Unión Europea, porque es con emisión de deuda comunitaria, por primera vez europea, a los mercados de capitales. Esto es una noticia muy importante a la hora de plantear la recuperación de las economías europeas. Luego es también una señal muy importante el hecho de que el Banco Central Europeo, lo mismo que la Reserva Federal Americana, pero ahora estamos en Europa, que el Banco Central Europeo hace unos días haya confirmado una vez más su voluntad de mantener una política expansiva del balance del banco hasta cuando sea necesario, whatever it takes, hasta cuando sea necesario. Esto también es muy importante porque tengan en cuenta que eso aligera muchísimo el coste que podríamos tener, que en otro caso tendríamos como coste de la deuda. Y un poco para acabar, para no alargarme en estas señales positivas, el propio triunfo de John Biden en Estados Unidos es también una noticia importante para la economía, para la recuperación económica en el 2021, en medida que nos hace suponer que Estados Unidos volverá a los organismos multilaterales como el Acuerdo de París, a la Organización Mundial de la Salud y a otros muchos. Mi idea es, insisto, que estas señales positivas son importantes para el comportamiento de la economía en el 2001 y que me llevan a mí personalmente a pronosticar que el comportamiento, tanto a final de este año como en el 2001 de la economía española, será mejor, hasta me atrevería a decir bastante mejor de lo que señalan los pronósticos que son de naturaleza más negativa, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el tercer trimestre. Los datos del tercer trimestre de la economía española son, en términos relativos, una vez aceptada la situación que vivimos, son muy buenos. Los datos del PIB, los datos de empleo, los datos de consumo, los datos de inversión productiva o los datos de exportaciones del tercer trimestre rompieron todos los pronósticos, tanto públicos como privados, para ese trimestre y lo rompieron muy por arriba. Mi pronóstico personal es que el cuarto trimestre va a ser mejor de lo que están señalando los pronósticos de nuevo. De hecho, el Banco de España la semana pasada ya los ha rectificado al alza. En la jerga que utilizamos los economistas a la hora de hacer predicciones, se puede decir que los riesgos de los pronósticos están al alza. En nuestra jerga eso significa que vamos a ver mejores resultados de los pronosticados. Si los riesgos fueran a la baja, sería al contrario, que la economía va peor de lo que estamos pronosticando. Cuando hablamos de que los riesgos son positivos, eso significa que vemos que la economía está funcionando mejor de lo que estamos nosotros pronosticando. Este es el primer punto. Quizá alguno de ustedes puede estar pensando, bueno, ¿y por qué motivo la economía española va a tener un comportamiento mejor de lo pronosticado
y con toda seguridad, como ocurrió en el tercer trimestre, mejor que el del resto de economías europeas. Miren, para ir muy rápido, el motivo es que la economía española es una economía muy maníaco-depresiva. Es una economía que cuando llegan señales negativas se desploma la recesión, ¿no? La depresión se desploma mucho más que el resto de las economías, pero cuando llegan señales positivas, como las que le he indicado, ese comportamiento bipolar maníaco-depresivo hace que nuestra economía responda de una forma más intensa y rápida que las demás. Mi pronóstico, y ya lo veremos si acierto o no, es que lo volveremos a ver a final de este año y especialmente en el 2021. La economía española se recuperará mucho más de lo que estamos pensando porque ha caído más y porque su nivel de ahorro a lo largo del 2020 ha sido mucho mayor. Este era el primer mensaje, por decirle así, o primeras axiomas sin entrar mucho a demostrar por qué lo hago. El segundo es lo siguiente, que hasta ahora he dicho que el comportamiento macro de la economía será mejor de lo esperado, pero tengo que contrapesar, equilibrar esta afirmación con otro que consiste en decir que, sin embargo, la realidad social que nos deja la pandemia en España es y va a ser peor que la de la mayor parte de los países europeos y hasta diría occidentales. Es decir, nuestra realidad social, que ya era una realidad en términos de desigualdad y de pobreza, de las diversas manifestaciones de pobreza que hay en nuestra sociedad, esa realidad que ya era grave antes de la pandemia, ahora con la pandemia se nos ha agudizado de una manera que en algunos sentidos yo considero que es dramática. Miren, piensen ustedes en las consecuencias que va a tener a medio plazo este dato que les voy a dar. En el año 2020, los diagnósticos de enfermedades graves que se han hecho en España son en media el 40% de los que se han hecho en el 2019. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que si ha habido una caída en los diagnósticos de enfermedades graves, como es el caso del cáncer, una enfermedad que a mí me afecta de forma muy, muy personal, si ha habido insisto, una caída espectacular en los diagnósticos de enfermedades graves, no es porque esas enfermedades hayan desaparecido de la sociedad española, sino porque no se están diagnosticando. Cuando todos esos pacientes, personas que deberían haber sido diagnosticados en el 2020, vayan llegando en los años próximos a los centros de salud, a los hospitales, llegarán ya en fases de enfermedad muy avanzada. Eso para nosotros va a significar una presión extraordinaria sobre el sistema sanitario y miren lo que les digo, que es un pronóstico que puede parecer alarmista. Podemos prever una caída de la esperanza de vida en España en el entorno de 5 o 10 años por delante. Es decir, tenemos situaciones como estas muy importantes. Segundo elemento, piensen en las consecuencias a largo plazo de la pérdida de escolaridad preescolar e infantil en España. Les aseguro que todos los estudios que a lo largo de como estoy muy preocupado por este hecho, porque tengo nietos en esa edad, todos los estudios que he leído sobre el impacto a largo plazo de pérdida de escolaridad infantil en primaria, preescolar y primaria, de solo unos meses, todos los estudios dan unos impactos dramáticos a largo plazo en el desarrollo de esas personas afectadas por pérdida de escolaridad y también en la productividad y el crecimiento de las economías. No sé, por último,
Miren, los datos nos están diciendo que hay decenas de miles de personas jóvenes entre 18 y 33 años que están volviendo al hogar de sus padres. Teníamos ya un dato que era terrorífico. No hay ningún otro en las sociedades occidentales, ningún otro, que es que el 73% de los jóvenes entre 18 y 33 años no están emancipados en España. Ese 73 tiene que haber aumentado en los últimos meses. Piensen ustedes qué significa para esa generación y para el conjunto de la sociedad y la economía el hecho de que casi el 80% de los jóvenes no estén emancipados. Es decir, tenemos una realidad social. Fíjense que les he dicho que la economía en términos de PIB va a funcionar mejor de lo que estamos pronosticando. Pero, sin embargo, en términos de realidad social, nos va a dejar una realidad social muy, a mi juicio, dramática, y les puedo asegurar que no tengo una tendencia al pesimismo, al contrario, ¿no? Déjenme hacer aquí un argumento que les puede ser útil a la hora de defender programas, acciones políticas como las que tienen ustedes en la guía que han editado, ¿no? Y en el propio pacto, ¿no? Por un nuevo impulso, ¿no? del Baix Llobregat. Déjenme que les dé un argumento. El problema de la falta de justicia social no es solo un problema en sí mismo, un problema en el sentido de que esa falta de justicia social impide a muchísimas personas poder llegar a ser aquello que tienen derecho a querer ser. Les impide, en muchos casos, el poder adquirir sentido de autonomía y sentido de dignidad propia y de reconocimiento propio. Esto en sí mismo, en una sociedad decente, ya debería llevar a tener programas y políticas mucho más fuertes de las que tenemos. Pero si este argumento de equidad no fuese suficiente, déjenme que les dé un argumento de economista que les puede ser útil quizá en algún tipo de debate o para defender, en todo caso, sus propias posiciones. Miren una cosa. A mí como economista me explicaron en la facultad, desde el primer curso, que hay un dilema entre eficiencia y equidad. Y me decían, miren, ustedes como ciudadanos, como personas, pueden desear vivir en una sociedad más equitativa, ¿no? Y pueden además querer luchar para conseguirlo. Y tienen toda la legitimidad. Pero a continuación llegaba la mala noticia del economista. Y te decían, pero miren ustedes, un aumento de equidad implica una pérdida de eficiencia económica. Es la metáfora del pastel. ¿Recuerdan? Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Esto repartir mejor el pastel que tenemos ahora? ¿O usted quiere primero aumentarlo y después ya veremos cómo lo repartimos? Es el dilema entre eficiencia y equidad. A mí me lo explicaron. Le llamamos a eso la ley de Ockham, un economista que en el año 1974 publicó un trabajo donde por primera vez apareció este dilema. Yo le expliqué a mis estudiantes este dilema también hasta el año 2014. Sin embargo, los datos que han aparecido y los estudios a partir del año 2014, y no vienen del Vaticano, por decirlo así, sino del Fondo Monetario Internacional, esos datos nos dicen por primera vez con datos, no es ya una opinión, no es un deseo legítimo de mejorar la equidad social, no, ahora los datos nos dicen de una forma robusta que una sociedad más equitativa, una mejora razonable de la justicia social en una sociedad produce un crecimiento más equilibrado, más sostenido en el tiempo y más inclusivo. Si a alguno les interesa esta idea, que para mí es como una verdadera epifanía, pero insisto, una epifanía que no viene del Vaticano ni de ningún otro centro religioso, viene
de instituciones que durante mucho tiempo han sido mal vistas por muchas personas, como es el caso del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE. Por lo tanto, ahora tenemos un argumento económico muy poderoso para decir que los esfuerzos de una sociedad para mejorar su equidad social, su justicia social, de dar oportunidades a todos, tiene mucho sentido económico. ¿Ven? Esta era la segunda idea que les quería trasladar, ¿no? Si me la aceptan, el rehacer el mundo post-COVID va a ser un esfuerzo extraordinario. Va a ser un esfuerzo económico muy fuerte y va a ser también un esfuerzo social, por lo que acabo de decir, extraordinario, ¿no? Especialmente porque, a ver si soy capaz de no perderles, porque el gran reto que tienen nuestras sociedades es el reto de los buenos empleos. Y el problema con los buenos empleos entendido en empleos para todos, y además buenos, pero para todos. Y el problema con los empleos, para un economista ortodoxo como yo, poco revolucionario en ese sentido, ¿no?, es que desde John Maynard Keynes, desde los años 30, sabemos que una economía de mercado, que la defiendo, una economía de mercado, aún en sus fases expansivas, imagínense ustedes la economía española entre el 2000, 2001 y 2018, una economía de mercado, aún en sus fases más expansivas, no es capaz de generar empleo para todos. No es capaz de generar empleo. Pero, sin embargo, la necesidad de que una economía, una sociedad, pueda ofrecerle un empleo a toda persona que quiera trabajar, esto tiene que ser un objetivo que ha de estar incrustado en nuestro pensamiento. Es fundamental. Insisto, es fundamental. ¿Por qué motivo? Porque miren, de nuevo con la rapidez a la que me obliga el tiempo, los datos, los microdatos estadísticos son muy claros. ¿En qué condados de los Estados Unidos tuvo en 2016 Donald Trump el apoyo necesario para ganar la presidencia? Hoy lo sabemos con una exactitud milimétrica. Fueron en aquellos condados que en las 3 décadas anteriores mayor impacto en términos de pérdida de buenos empleos habían tenido. Este mismo estudio está hecho para el Reino Unido, donde se apoyó en mayor medida la opción de salida del Brexit en aquellos condados del Reino Unido que habían sido a lo largo de los años 50, 60 y 70 condados prósperos en términos de empleos industriales, de buenos empleos industriales, como es el caso del Baix Llobregat, y que sin embargo habían perdido muchos de esos buenos empleos a lo largo de los años 90 y principios de este siglo. Por lo tanto, el objetivo de los buenos empleos o del pleno empleo es un objetivo fundamental, no solo en términos de equidad social, no solo en términos de buen funcionamiento de la economía, sino también, en términos de mantenimiento de los sistemas políticos democráticos. Si no somos capaces de lograrlo, estamos sujetos a las consecuencias que ya vimos en los años 30. Porque cuando hay un desajuste entre progreso económico y progreso social, la variable que ajusta ese desequilibrio es la política autoritaria. Es en el límite la política fascista. Por lo tanto, es muy importante, insisto, el objetivo del pleno empleo, el objetivo de los buenos empleos. A mi juicio, y lo vengo diciendo allí donde me escuchan o me leen, todas las políticas que pongamos en marcha, todos los programas de inversión que pongamos en marcha, financiados con o sin los fondos europeos, tienen que tener
una variable básica a la hora de ser evaluados. ¿Qué impactos tienen esos programas de inversión, esas políticas en el empleo? Porque creo que esto es el objetivo primario, fundamental, prioritario de nuestras sociedades. Cuarto mensaje. Si tenemos que rehacer el mundo pospandémico, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? ¿No? Aquí mi idea, mi tesis es que hay que pensar la recuperación desde lo local. Hay que pensar la recuperación desde las comunidades locales y en un sentido, si quieren, más amplio, de las pequeñas y medianas ciudades de cada uno de nuestros países. Un flash, para no quedarnos ahora en España, Francia. La rebelión, no revolución, la rebelión de los chalecos amarillos, ¿qué es? Es la rebelión que explota en un momento determinado frente a una medida determinada que en principio era benéfica para el clima, y explota toda una rebelión en Francia que viene ¿desde dónde? Viene desde las comunidades locales, desde las pequeñas y medianas ciudades y desde, en todo caso, barrios periféricos de las metrópolis. Por lo tanto, aquí mi idea, insisto, es la recuperación tiene que venir desde abajo, desde lo local. Por lo que dije antes, porque es en lo local donde se manifiestan las mayores necesidades sociales y es ahí donde hay que actuar de una manera más directa para poder hacerles frente. Y es también en el ámbito de lo local donde tenemos los principales problemas económicos y del empleo. Por lo tanto, insisto, esa es mi tesis, hay que operar desde lo local. Es fundamental, a mi juicio. Ahora bien, el problema es que los entes locales, en un sentido amplio, no tienen la capacidad de planificación y la capacidad de gestión, como cosa lógica, no es una denuncia, no tienen una capacidad de planificación y de gestión que es necesaria para enfrentar esta reconstrucción del mundo pospandémico, ¿no? Por lo tanto, a la vez que defiendo que la recuperación tiene que venir desde abajo, necesitamos también a la vez que la capacidad de planificación y de gestión y de cooperación y la de financiación nos venga desde arriba. Es decir, hemos, a mi juicio, de actuar desde abajo, pero la financiación y la capacidad de planificación nos tienen que venir en muchos casos desde arriba. Volveré ahora inmediatamente a esta idea, porque es en este plano donde creo que son más relevantes los nuevos fondos europeos. Pero déjenme ampliar esta idea de cómo tenemos que pensar la recuperación. Digo, primero desde lo local y en segundo lugar, desde lo pequeño, desde las pymes, desde las pymes. Lo digo, no tendría que justificarme, pero déjenme decir una cosa, el mundo empresarial en el que me muevo no es el de las pymes, ¿no? Por lo tanto, cuando hablo de pymes, no hablo por un interés propio, ¿no? Me muevo más en el mundo de las grandes empresas, en la definición convencional de grandes empresas. Pero ¿por qué motivo la recuperación tiene, a la vez que pensarse desde lo local, tiene que pensarse desde las pequeñas y medianas empresas? Es que los datos son muy reveladores, tanto aquí como en Estados Unidos, que se está diciendo lo mismo que yo les estoy diciendo. Porque miren ustedes, es que el 99,8% de las empresas en España son pymes. Es que el 70% del total de empleo que hay en España está en las pymes. Es que el 63% de todo el valor añadido bruto está en las pymes. Nuestro riesgo es, por lo tanto, pensar que la reconstrucción pospandémica tiene que hacerse
desde el ámbito de las empresas grandes o de las grandes corporaciones. Sería un error como país, y es un error que pues, hay alguna probabilidad de que lo cometamos, pero al menos debemos ser conscientes de que o somos capaces de retener la mayor parte, no digo todo, del tejido empresarial de las pymes y fomentarlo, o de lo contrario vamos a cometer un error en la recuperación, en la reconstrucción pospandémica, ¿no? 5, quinta idea. Miren, si tuviésemos que hacer todo esto en los próximos años solo con nuestros recursos, probablemente no seríamos capaces. Porque aquí déjenme hacer un momentito, unos minutos, una pequeña reflexión. Aunque pueda resultar un lugar común, una economía pandémica no funciona de la misma manera que una economía convencional, como la economía que teníamos el año pasado y años anteriores. Y una economía pandémica, cuando llega la recesión y la recuperación, funciona de forma diferente a lo que es la recuperación de una economía convencional. Esperando no perderlos, tengo que hacer la argumentación por flashes. Miren ustedes, 2008 fue una crisis financiera y económica enorme. Decíamos en aquel momento la mayor crisis después de la Gran Depresión de los años 30. Pero la crisis de 2008 se pudo enfrentar con una estrategia que yo llamo de las dos R's. Por un lado, la primera R, resistir. Es decir, cuando la economía está en recesión, hay que resistir manteniendo la cabeza fuera del agua, esperando que venga la recuperación. Y cuando llega la recuperación, en nosotros tardó mucho por la política de austeridad, pero cuando llega, es como una pleamar, como una subida de la marea, que reflota casi por igual a todos los barcos, ¿vale? Pero una recuperación pandémica, la recuperación de una economía pandémica, no funciona de la misma manera. Cuando llega la recuperación, la pleamar no sube por igual a todos los barcos. Muchos de ellos, estoy hablando ahora de sectores productivos, cuando hablo de barcos y de empresas, cuando llega la pleamar, reflota algunos barcos, ya lo hemos visto, las cotizaciones de bolsa son muy claras en este sentido, quiénes han sido los ganadores, pero esa pleamar deja varados en el fondo de la arena a muchos barcos, a muchos sectores, a muchas empresas. Algunas de ellas conseguirán salir, reflotarse, otras permanecerán de forma definitiva, varadas en el fondo de la arena. Insisto, una recesión pandémica, una economía pandémica, cuando llega la recuperación, es una recuperación asimétrica, ¿de acuerdo? Que además de dos R's, de resistir y el esfuerzo por recuperarse, nos obliga a introducir una tercera R, la necesidad de reinventarse. Nuestros modelos de negocio, yo les diría que absolutamente en todos los negocios, tienen que ser reinventados, unos más que otros, porque las formas de producir, las formas de distribuir, las formas de consumir han cambiado y han cambiado de una manera, yo creo que bastante permanente. Si es así, frente a una recesión pandémica, hay que aplicar una estrategia no de dos R's, sino de tres R's. Resistir, recuperarse y reinventarse. Cierro este paréntesis. He venido a esto ¿por qué? Porque el esfuerzo de recuperación, de resistir, de recuperación y de reinvención es un esfuerzo extraordinario de que, si solo contásemos con nuestros propios recursos, sería difícil afrontar esta situación. ¿Qué ha sucedido, sin embargo? Que ha habido un milagro. Déjenme decir, no es que sea yo muy religioso, porque antes ya he dicho lo de la epifanía y ahora milagro, les puedo llevar a alguno de ustedes a la creencia de que soy
militante de alguna religión, no es así, ¿no? Pero es un milagro, porque les decía una cosa, yo no hubiese apostado, nunca lo aposté como economista, que la Unión Europea pudiese llegar al acuerdo del 21 o del 25, no recuerdo, de julio pasado. Fue un milagro, y un milagro muy bienvenido. Ese milagro es, a mi juicio, el que nos va a permitir, si somos capaces de aprovecharlo, el que nos va a permitir afrontar esta recuperación pospandémica con mayores capacidades y mayores posibilidades de éxito. ¿Por qué motivo? Y ya verán cómo vuelvo ahora en este punto, en el sexto, vuelvo ahora también a lo local. ¿Por qué motivo? Porque miren, los fondos europeos nos van a obligar a mejorar nuestras capacidades de planificación y de gestión. Nos van a obligar. Si ustedes leen los protocolos que está publicando la Comisión Europea sobre cómo se ha de acceder por parte de los gobiernos nacionales a esos fondos, de cómo se han de utilizar, para qué objetivos se han de utilizar, cómo se han de diseñar los planes, cómo se han de evaluar, qué seguimientos se van a hacer. Ustedes verán que en esa metodología europea aparecen términos como ecosistemas, misiones, criterios de acción, objetivos, actuaciones estratégicas, evaluación de resultados. Este es el lenguaje propio de la planificación económica. Miren, en la vida, al menos mi experiencia me lo ha enseñado, los planes en general no se cumplen, pero la planificación lo es todo. No confundamos. Yo recuerdo que siendo relativamente joven, más que ahora, en el primer consejo de administración en el que estuve, que era de una entidad financiera importante, yo era muy quisquilloso en el consejo de administración, posiblemente por ser joven, muy quisquilloso en todas las reuniones mensuales, diciéndole al consejero delegado que no se cumplían los planes que teníamos, que no se estaban cumpliendo, hasta que un día me pidió hablar en privado conmigo, ¿no? Y me dijo, oye, Antón, es que los planes no están para ser cumplidos. Me quedé muy sorprendido y le dije, entonces, ¿para qué están? Dice, para saber por qué no los cumplimos. La verdad es que he pensado mucho en eso y es verdad. Tenemos que hacer planes, hay que planificar, sabiendo que el problema no está en que no los cumplamos, sino en que sepamos que tengamos la capacidad para hacer planificación e ir mejorándola. Esto es lo que nos va a obligar la Unión Europea, les insisto, porque la Unión Europea habla en ese lenguaje propio, les acabo de decir, de misiones, es decir, los planes de inversión nacionales tienen, dice la Unión Europea, que responder a misiones. Dice, ¿qué es esto de misiones? Porque puede ser aquello de los botecitos por la calle para las misiones en África. No es eso. Nos dicen, han de ustedes presentar proyectos con acciones estratégicas. ¿Eso qué significa? La idea que quiero trasladarles es esta. Nos va a obligar a planificar y a mejorar nuestras capacidades de gestión, porque si no, no pasaremos el filtro de los planes. Yo creo que estamos comenzando ya, tengo que ir viendo ya la hora, estamos comenzando a hacer las cosas, a mi juicio, relativamente bien, no soy muy crítico. Veo algunos ministerios, ustedes ya saben que en los presupuestos generales del Estado están introducidos, les dije antes, 27.000 millones de euros. Esos 27.000 millones de euros están distribuidos en partidas de los diferentes ministerios. Esos 27.000 millones, ayer me preguntaban en una conferencia, oiga, ¿y no podemos utilizar estos recursos para equilibrar el sistema público de pensiones, la seguridad social? Y les decía, mire, no se admite. Los fondos europeos son para dos grandes cosas nuevas. Uno, atender a los gastos extraordinarios que genera la pandemia. Y dos, proyectos de inversión para modernizar la economía,
hacerla más sostenible, más resiliente y más productiva. Pero todo lo demás lo tendrán que hacer ustedes con sus presupuestos ordinarios. Por lo tanto, le decía, mire, el sistema de pensiones, si tiene algún problema, que tampoco tiene tanto, lo tendremos que arreglar nosotros. Los fondos van dedicados a esas dos grandes funciones, ¿no? He visto cómo alguno de los ministerios del gobierno ha comenzado ya a hacer llamadas públicas, digamos, de esta manera, en términos de el Ministerio de Industria y algunos otros, está pidiendo que los actores económicos y sociales y los entes locales presenten manifestaciones de interés, creo que se llama la terminología así, que la idea es, vayan ustedes presentando proyectos que yo los voy a incorporar en acciones estratégicas de país, ¿no? Y que supongo que se va a hacer de forma competitiva. Es decir, los ministerios, el gobierno, de una manera que aún no está definida, tendrán que diseñar esas acciones estratégicas de país y probablemente lo que harán es lo que hace la Unión Europea con los FEDER o lo que hacen las grandes fundaciones privadas como la Caixa o la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Qué hacen? Estas fundaciones lo que hacen, lo mismo que la Unión Europea, lo que hacen es lo siguiente. Dice, miren, voy a establecer esta misión, este gran objetivo para los próximos años. Y voy a poner este fondo de dinero detrás de esa misión. Oigan, les llamo a todos, sector privado, empresarial, administraciones públicas, sector social, que es muy importante. Preséntenme ustedes proyectos que se integren en esta acción estratégica. Esos proyectos van a ser competitivos en el sentido de que tanto los que presenten sector empresarial como administraciones públicas como sector social van a tener que competir unos con otros para ver cuál de ellos son seleccionados primero en España y después en la Unión Europea, ¿no? Dice, bueno, mi idea es la siguiente, concluyo. Creo que la recuperación, insisto, hay que pensarla desde lo local y desde lo pequeño. Pero esto no nos debería llevar a pensar que los fondos europeos van a repartirse de forma, como una especie de maná, ¿no? De dinero, donde a todo el mundo le va a tocar algo, ¿no? Que con que abramos el bolsillo, a todos nos va a tocar algo. Yo creo que el mecanismo que vamos a tener que desarrollar es este mecanismo de planificación y planes concretos, incorporados a acciones estratégicas a las cuales se puedan incorporar propuestas concretas desde diferentes territorios y desde diferentes sectores de la economía y de la sociedad. Si lo hacemos así, creo que el reto más importante que tienen ustedes es el reto de mejorar sus capacidades de elaboración de planes, por lo tanto sus capacidades de planificación y de cooperación, de coordinación entre ustedes para poder ofrecer o para poder ofertar proyectos concretos en ámbitos ya sean de mejora empresarial o de mejora social a esas acciones grandes estratégicas. Esta es la ventaja que a mi juicio tienen los fondos europeos. Por primera vez disponemos de una financiación extraordinaria, en su mayor parte subvenciones sin necesidad de devolverlas, pero solo las podemos aprovechar si somos capaces de mejorar nuestras capacidades. Vuelvo, porque quiero este mensaje llevarlos a ustedes, de mejorar nuestras capacidades de planificación, de cooperación, de coordinación y de gestión. Por lo que he podido leer esta noche, ustedes han sacado 2 documentos que si no fuesen suyos, los hubiese utilizado yo para apropiarme de algunas o de las casi todas las ideas que contienen, porque creo que están bien orientadas. Quizá pondría alguna otra
haría alguna otra sugerencia para introducir en alguno de los apartados, pero creo que son dos buenas guías, una guía y un pacto que creo que van por el camino que he intentado describir en estos primeros 40 minutos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Antón, muchísimas gracias por ilustrarnos, ¿no? También por darnos un poquito de esperanza, que buena falta hace, ¿no? Y también por valorar tan positivamente pues el pacto, del cual estamos muy orgullosos, pero que sobre todo se tiene que poner a la práctica, aunque intentamos cumplirlo al máximo, ¿no? Pero teniendo, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Que a veces el plan nos puede servir para saber qué nos ha faltado por hacer o ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Bien, obriríem ara un torn de paraules sobre uns 10 minuts. Ja no sé si hi ha alguna intervenció, si algú vol començar. Yo tendría una pregunta, que es la siguiente. A mí siempre me han sorprendido las políticas austericidas, porque lo que creo es que son un freno tanto a la recuperación económica como a la financiación del Estado. Yo he entendido siempre que con contratos estables y salarios dignos lo que se consigue es reactivar la economía porque se incrementa el consumo. A la vez el Estado recauda más y tiene que gastar menos en, digamos, fondos para el paro, etcétera, ¿no? Yo no sé si esta idea la puedes compartir o no, pero y en todo caso, con que no es una política que se siga exactamente, me gustaría que me dijeras en todo caso por qué una cosa que parece lógica no se aplica. Sí, tienes razón. Hay mucha gente que sigue pensando y defendiendo que el planeta es plano, que el mundo es plano, ¿no? Las mentalidades, las opiniones, las visiones del mundo son muy resistentes a los hechos. Esta es una reflexión, una consideración general antes de entrar en la respuesta a lo que me dices. De nuevo, estamos asistiendo, de nuevo quiero decir, porque voy a utilizar otra vez la palabra, a un milagro. ¿Por qué motivo? Es que no soy capaz de encontrar en la historia del Fondo Monetario Internacional o en la historia de la OCDE o en la historia de la Reserva Federal o en este caso del Banco Central, no soy capaz de encontrar ningún momento anterior como el de ahora. El de ahora es que la directora general del Fondo Monetario Internacional les dice a los gobiernos que hay que gastar, gastar y gastar, cosa que yo decía a inicio de este año, ¿no? La OCDE le dice a los gobiernos que hay que gastar, gastar y gastar. El Banco Central Europeo está diciendo que pondrá todo el dinero que sea necesario para que gasten los hogares y que las empresas mantengan. Es decir, esto llévelo ahora o llévalo, si me permites, al año 2008. Es absolutamente, radicalmente diferente. Es que ha habido un cambio espectacular. En la mentalidad, quiero decir, espectacular. Como economista, tu argumento es el siguiente. Mira, la macroeconomía, una economía, se explica muy fácilmente sin necesidad de hacer másteres ni licenciaturas. La economía es como un avión que tiene dos grandes motores. Tiene algún otro, tiene un tercero, pero voy a los dos grandes. Es un avión que tiene dos grandes motores. Un motor es el del sector privado, el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Y el otro motor son las administraciones públicas, el consumo de las administraciones y la inversión de las administraciones. Cuando esos dos motores están a plena potencia, el avión de la economía funciona de maravilla. Año 2007 o año 2019. ¿Qué pasa cuando de pronto uno de los motores, el privado, se gripa, por decirlo así? Se gripa, pierde potencia, año 2008, pierde potencia.
¿Qué hace el avión? El avión lo que hace es meter el morro hacia abajo y entra en barrena, dicen técnicamente, entra en recesión. Eso lo vimos en 2008, lo vimos. ¿Qué se hizo en un primer momento en el 2008? En el 2009, que hubo un acuerdo, no sé si recordarás ahora, del G20, un acuerdo del G20, que consistió en lo siguiente, un acuerdo para inyectar más presión al motor público, al motor del sector público. Y todas las economías, todas, incluida la española, a final del 2020 habían puesto ya el motor hacia arriba, porque se le había dado presión a ese motor mientras el privado seguía gripado. ¿Qué sucedió en Europa? Únicamente solo en Europa, la única región económica del mundo en el 2010, que de pronto esa mentalidad que no está en ningún manual de macroeconomía, esa mentalidad que tú llamabas austericida, de pronto decidió sacarle presión también al sector, al motor público, la austeridad fiscal. ¿Qué hizo en Europa y especialmente en España el avión en el 2010-2011? Volvió a meter el morro en barrena, en una segunda recesión que fue la única región económica del mundo. Eso te aseguro que no podrás encontrar ningún manual de macroeconomía que te diga que cuando uno de los motores del avión se gripa, lo que tienes que hacer es parar el otro. Es que es contra el sentido común, pero se hizo. Se hizo por gobiernos al frente de los cuales había personas que tú y yo diríamos que son sensatas. Dice, pero ¿cómo son sensatas si hacen eso? Porque las mentalidades, las visiones del mundo son muy poderosas para lo bueno y para lo malo. La ventaja hoy es que ha habido un cambio espectacular. Te aseguro que en términos de un economista ortodoxo, lo que estamos viendo en la actuación de los bancos centrales, en el aumento del balance de los bancos centrales, en poner los tipos de interés negativos y en decir que lo van a mantener durante los años que sean necesarios, jamás, hasta donde llega mi conocimiento, se había producido. Eso es un cambio espectacular. Que los gobiernos se endeuden, que la Unión Europea se vaya a endeudar en casi 1 billón de euros por primera vez, es algo espectacular. Es decir, por lo tanto, esta recesión pandémica, esta economía pandémica, ha cambiado de una forma muy profunda y muy amplia la mentalidad económica, la mentalidad de gestión de una economía cuando está en situación de recesión. ¿Hasta cuándo? No estoy muy seguro, pero al menos durante unos años veremos tipos de intereses negativos, por lo tanto dinero de los bancos centrales de una manera prodigiosa, que entre otras cosas hace que yo me despreocupe de la deuda. Y digo, oiga, ¿no le asusta a usted la deuda? Y dice, pero mire usted, si yo la carga de la deuda que estaba pagando hace 10 años era mucho mayor de la carga de la deuda que estoy pagando hoy, con una deuda mayor. Los bancos centrales van a hacer lo que se hace después de las grandes guerras. Pero esto se me va a alargar un poco. La pregunta era, me decía, ¿no está usted de acuerdo conmigo? La respuesta es sí, estoy de acuerdo con usted, y además creo que la gestión de la economía ha cambiado. Podría ir a otros ámbitos. El Estado ha vuelto a la economía. El Estado ha vuelto con una intensidad que probablemente va a hacer que dentro de muy poco tiempo comiencen a elevarse voces de preocupación, como las que Friedrich Hayek comenzó a plantear en aquel gran libro, porque tuvo en Caminos de Servidumbre. No sé si ahora doy un salto muy grande, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado volvió a la economía y creó ese nuevo Estado social frente
a la defensa keynesiana de esa necesidad de que el Estado interviniese más, comenzaron a levantarse voces advirtiendo que eso podía llevar a un mundo, a una democracia pervertida. Ahí aparece el libro de Hayek, Camino de servidumbre, ¿no? Bueno, aquel debate entre Keynes y Hayek, durante los años 60 y 70, Hayek ganó después en los 80, ¿no? Esto creo que lo volveremos a ver probablemente dentro de un año o dos, ese debate. Pero hoy por hoy el Estado ha vuelto a la economía de una manera que yo no hubiese podido defender ni pronosticar hace escasamente 6 meses. Muchas gracias. Doncs, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, professor Costas. Gràcies per aquesta intervenció.